Noticia de última hora: el empresario argentino Enrique Chop ya es venerable. Así lo confirmó Monseñor Santiago Olivera, delegado para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina. En el comunicado, Monseñor señala que el Papa Francisco firmó el decreto por el cual se declara venerable a nuestro querido siervo de Dios Enrique Ernesto Chop, cristiano, laico, padre de familia, esposo ejemplar. En No tengas miedo obtuvimos una entrevista exclusiva con Sarah Chop, una de las hijas del futuro beato. Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. Feliz de estar una vez más con ustedes y hoy tengo el gusto de presentarles en este programa nada más y nada menos que a Sarah Chop. Sara es la hija del empresario Enrique Chop. Sara, gracias por estar en este programa No tengas miedo. Muchas gracias, Ana Beatriz, por invitarme. Felicitaciones por tu programa, por toda tu tarea, que me parece muy, muy importante. Sí. Qué linda. Yo soy una de las hijas, ¿eh? Éramos 9 hijos, bueno, uno falleció, y yo era la segunda de las mayores, eh, así que tengo muchos recuerdos, porque yo tenía 16 años cuando mi papá murió, o sea que era Qué bastante grande. bien. Sí. Qué bien, Sara. Bueno, Sara, esta entrevista va a ser un poco diferente porque quiero empezar de lo último hasta el inicio. Entonces, hoy vamos a empezar con, digamos, estamos en el 2021, ¿y qué pasa con Enrique Chop hoy? El proceso es generalmente bastante largo, hay como varias comisiones, y no tiene que haber ningún punto oscuro, tiene que estar todo bien clarito, clarito. Y bueno, ya primero la postuladora, que es Silvia Correale, que vive en Roma, eh, hizo una posición en base a un trabajo muy, muy, muy extenso que hicieron acá 5 historiadoras argentinas. Eso se lo mandó, era como una biografía documentada muy amplia, donde todo tenía que estar fundamentado y con su validez, con sus firmas, con sus sellos desde boletín del colegio, todo de toda clase de documentos y bueno, se levantaron como 400 testimonios de gente que lo conoció y que al poco tiempo se fueron muriendo porque ya eran bastante Claro. mayores. Así que unos testimonios muy lindos. Los testimonios consisten en hechos concretos, en episodios. No piden que ningún adjetivo calificativo, nada de decir que era santo, que era simpático, que era... No, tiene que ser un hecho que demostrara alguna virtud cristiana, así en grado heroico. Y bueno, y todo eso se fue para Roma, hace bastantes años. Ahí armaron una posición que es como una especie de alegato, que es como pedir que se declare que esta persona ha vivido las virtudes cristianas en grado heroico. Y eso después es examinado por un comité de historiadores, y bueno, piden todos los detalles, que estén todos perfectos, impresionante la cantidad dice que no tiene que haber ninguna duda de nada, o sea que de paso a mí me vino bien porque al escuchar los comentarios iba aprendiendo historia argentina, porque a veces uno mira para adelante, no mira para atrás, y bueno, todos los detalles. Después de eso pasa a una comisión de teólogos, que también se aprobaron por unanimidad, y ahora pasaría a una comisión de cardenales. Los cardenales tendrían que pedirle al Papa que haga un decreto de venerable, y el Papa lo tendría que hacer, y recién ahí se haría la declaración formal de venerable. Mientras tanto, ha ido un milagro para allá, de un Exacto, chiquito. eso quería preguntar acerca de este milagro que sería el que abriría la puerta a la beatificación. Ya ha ido y ya está con la validez histórica aprobada, la validez legal, digo, yo no soy de derecho canónico, pero bueno, yo repito lo de oídas, lo que escucho, ¿no? Y además que uno por los emails uno se va enterando, ¿no? Bueno, ya está Claro. aprobada la validez legal, está traducido al italiano, pero primero tiene que pasar como si fuera el filtro de los cardenales, que todavía falta. Así que pronto, me imagino que muy pronto esto va a haber alguna novedad, no sé. Todo esto también demorado con las complicaciones del COVID y todo eso.
Pero bueno, pero ha sido muy lindo porque, por ejemplo, los teólogos también vieron que faltaban algunos detalles y se los encontró, por suerte. O sea que como que queda muy compacto, tiene que quedar todo muy claro, que si hay alguien que quiere buscar algo, va a tener la respuesta enseguida, muy sólido, tiene que ser todo, todo, todo. Porque gente santa hay muchísimos. Yo Claro. cada vez que estoy con alguien y me dicen, ay, tu papá, y qué sé yo, me empiezo a hablar de mi papá y me interrumpen y me empiezan a hablar de un abuelo, de una abuela o de un tío o de no sé quién, ay, muy santo, y me empiezan a contar siempre la historia de alguien muy santo que está cerca de ellos, Sí, y eso es lindísimo, porque uno ve que hay santos por todos lados, lo que pasa es que no se hacen papeles, es la iglesia la que tiene que claro. si es oportuno o no, si hay una asociación que está empujando. Y si hay alguien que postule, que es lo que más Y que, interesa o lo que más lo lleva a la vida. claro, si acá está ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresa, también la Acción Católica, que también apoya como promotora, y la Universidad Católica, porque él fue el primer tesorero de la Universidad Católica, y de la Acción Católica fue el primer presidente, o sea que son tres instituciones que bastante sólidas que apoyan mucho, las habrás visto en la misa esa del Claro, centenario. Y, entonces, sí, eso a mí para mí es muy gratificante, ver que sí, toda la gente me dice, ay, tengo una persona buenísima y empiezan a hablar de alguna persona muy buena. También, por supuesto, que hay ovejas negras de las familias, hay de todo, se puede decir, ¿no? Pero bueno, pero eso es una señal de libertad. claro. Y tantos son todos los que están en el cielo, bienaventurados, son, como dijo el Claro, así cardenal, no sean reconocidos en la tierra, son santos. por la comunión de los santos. Sí, Sí, Sara, ¿qué se siente ser hija de alguien que muy pronto podría llegar a ser reconocido un santo de la iglesia, reconocido oficialmente? yo siento mucha paz, mucha paz. Fue una cosa eh, muy linda. A mí me daba pena porque cuando, cuando murió él, yo pensé, bueno, todos se van a olvidar de mi papá, porque esa es la ley de la vida, ¿no es cierto? Ujú. Cada uno tiene su propia vida e ir adelante. Y un grupo de amigos decidieron hacer una biografía de él. La hicieron hace bastante, hace como 40 años, ¿no? Y yo cuando estaba esa biografía dije, ay, qué lindo, va a haber un libro sobre y que él, que yo se lo podré dar a mis hijos, a mis nietos. Yo ahí sentí una gran alegría con esa primera biografía que hubo, ¿no? Ahora hay muchas más cosas. O sea, no, paz y alegría, nada raro, porque cuando yo lo tenía cerca, me parecía que todos los papás eran iguales, que todos eran así. Me llama mucho la atención por ahí ir a otra casa y ver a alguien enojado, de mal humor, o que no saludaban, ¿no? Porque Ujú. y muy afectuoso, muy amable con todo el mundo. Y así que cuando yo vivía con él, me parecía que lo más natural del mundo, no me llamaba la atención. Después cuando se fue al cielo, se puede decir que ahí sí que se podía decir que la extrañé mucho. Yo era adolescente, tenía 16 años, así que fue duro, pero como sea, pero ahora es como que no, nada raro, no es nada raro. Para mí es muy natural todo. Es muy Sí, natural, con paz, mucha alegría. Todo me da mucha alegría, no, no, no. Nada, nada, nada de extremo, sino que bueno, uno lo que tiene la tranquilidad es que estoy segura que estará en el cielo. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Que todos tenemos que llegar al cielo. Sí, claro. sí. Sara, ¿cómo fue esta niñez de Enrique teniendo en cuenta que perdió a la madre a los 4 años de edad? Entonces no es algo fácil para un niño tener que crecer sin su madre. Esto generalmente puede crear en los niños esa herida, un vacío, de pronto que sienten que los otros niños tienen mamá y yo no la tengo. Enrique,
¿Cómo funcionó esta parte, esta herida? ¿Cómo lo marcó a él en la infancia? ¿O sencillamente esta falencia que tuvo se convirtió en una fortaleza para él? ¿Cómo fue? Exactamente lo que decís vos. Bueno, él también, su mamá eran 13 hermanos, así que tenía muchos, muchos tíos, muchas tías. Por ejemplo, me emocioné cuando vi los boletines del colegio La Salle, que estaban firmados por una tía casada, que no tuvo hijos, y que era muy Oh, cariñosa, y ahí a media cuadra, así que siempre decía que había una tía que entraba, que salía, que no es lo mismo que una mamá, por supuesto, claro. porque es otra casa. Después hay una historia muy, muy bonita, que había una chica que fue a ayudar a mi abuela cuando nacieron sus dos bebés, y después eh, que era un poco como una enfermera, no sé qué sería, pero tuvo un poco de tiempo, y cuando dejaron de ser bebés, se fue. Cuando se enteró que la mamá murió, le dijo ella ya estaba de novia, mi mamá decía que estaba de novia por casarse, y en vez de casarse, le dijo a mi abuelo, no, bueno, yo voy a cuidar a estos chicos que están huérfanos de madre, ¿no? Oh, Y sí, y volvió a la casa, que se llama, ella era buenísima, y yo pienso que ella hizo un papel maternal muy fuerte, ¿no? Que cubrió muchísimo, y después ya cuando mi papá tenía 13 años, me parece, se fue, ya no se casó con el primer novio, sino con otro. Sí, ah, ya. se casó. eh, Era muy linda, y ella siempre era como una especie de abuela para nosotros. Nosotros la sentíamos algo distinto, por supuesto, ¿no? Porque se nota que lo había rodeado con mucho cariño. Y yo creo que esa carencia de madre lo hizo valorar a él mucho más el tema de la familia, porque hay mucha gente que no valora lo que es familia, Claro, no nadie la sabe lo valora. que tiene hasta que lo pierde. Sí, y él la valoraba muchísimo. Por ejemplo, a mi madre le preguntaron qué es lo que le hacía más feliz a Enrique, y ella dijo, lo que más le hacía feliz era estar en su casa con sus hijos, con su familia. Hay gente que decía, yo sería muy feliz si me fuera, qué sé yo, a una playa. Hay gente que Ujú, pone afuera, no sé. Él no. sí, Yo también lo percibí, porque a mí me preguntaron qué es lo que lo hacía más feliz, y yo me daba cuenta que lo que más feliz lo hacía era cuando entraba a casa silbando. Era un momento muy grato para él y para nosotros. Realmente valoraba muchísimo la familia. Eh, eh, y como que se dedicaba, le prestaba atención. Yo a veces veo que la gente es como que no, no vive tan intensamente eso de la vida en familia, no la da como algo obvio, ¿no? No se da sí, cuenta que es algo casi sagrado, se puede decir. claro. No es tan Y fácil. sí, ¿en qué momento Enrique empieza a sentir ese amor hacia las cosas de Dios, ese amor hacia la Virgen, ese amor hacia la iglesia y hacia nuestra doctrina? Y él entró en la Marina muy chico, en un liceo naval, que es un secundario, y a los 14 años, y o sea, no venía de un hogar religioso, porque mi abuelo no era practicante ni nada, pero mi abuela, la que falleció, le pidió, por favor, criarlos en la educación cristiana. Había estado en un colegio de La Salle, entró a la Marina, que tampoco era un establecimiento religioso, y a los 18 años él vio un librito sobre la doctrina social de la iglesia, y tuvo como un golpe y como que se enamoró, y le pareció eso realmente maravilloso, como que eso era para resolver muchos problemas, porque recién estaba en pleno la industrialización, todo ese movimiento de gente a las ciudades, toda esa falta de raíces de mucha gente. Él ahí se enamoró, pero por supuesto que se la pasaba siempre arriba de un barco, así que no podía Ujú. ejercer nada de la doctrina, muy poca doctrina social de la iglesia. Y mi abuelo, me parece que le daba libros para que lean en los momentos así que tenía, y le había dado biografías a él también. Porque ahora con la cuarentena estuvimos tipeando con una hija, una sobrina, las cartas de amor de mis padres,
y le habla como mi papá le habla a mi mamá como de 30 biografías, y después se cuenta que le habían regalado un sí. libro, cuenta como 50 biografías de católicos, y bueno, y que él había leído todo eso, estos personajes tan importantes de la historia, de la ciencia, pero que todo lo que habían logrado, lo que no habían logrado, lo que habían querido lograr, y todo eso, pero que él se daba cuenta que todo era nada, todo era insignificante comparado con el querer ser santos. Y se Claro. lo pone por que lo que más importante era querer ser santos. Por supuesto que tenía que trabajar bien él, y, ¿cómo se llama? Pero que lo más importante era poner su meta, su afán, sus deseos en ese llamado de la santidad de San Pablo, que dice, sean santos. Las escrituras varias veces dicen eso, y después ahora con el concilio, que es el llamado universal a la santidad. Él solo fue llegando a esa resolución, y ya de novio le decía a mi madre, en este comienzo de año, que es lo que salió ahí, mi Sí. propósito, me propongo ser santo. Es ¿Cómo se llama? que esa frase es muy cautivadora, Sara, y por eso la quisimos siempre marcar en las entrevistas. Es que este año me propongo ser santa y empezar ya, porque es que muchas veces las personas piensan que la santidad, bueno, primero disfrutemos y después ya miramos en la parte de Dios, ya miramos el camino a la santidad, y no, hay que ser santo ya. Y Enrique era un guerrero de Dios desde niño, o sea, me sorprende en lo que he leído de él y en lo que he visto en algunos documentales, en donde cuando él estaba en la armada, los compañeros, los otros cadetes se le burlaban porque lo encontraban muchas veces arrodillado, rezando, y sin embargo, él no Sí, peleaba con ellos, sino le respondía con muchísimo amor. sí, lo que pasa es que le habían dicho que su mamá, antes de morir, rezaba todas las noches, arrodillado al lado de la cama, 3 Ave Marías. Ay, qué Entonces lindo. mi papá decía, bueno, mi mamá lo hacía, y bueno, porque bueno, mi otra madre en el cielo, y lo sigue haciendo. Y en la Marina eran como un gran dormitorio como de 30 compañeros. Y Sí, entonces cada vez que se arrodillaba antes de dormir, lo empezaban a cargar. Claro, eran otros así de 15, y sí, le hacían. Ahora se lo llama bullying, pero en ese claro. momento ponerlo en Berlín, no sé por qué, ponerlo en Berlín quiere decir no hablarlo y no mirarle la cara. Esas Sí, cosas duras de los chicos, de los adolescentes. Y él dice, no, mi mamá lo hacía, mi mamá querría que yo lo haga, y yo creo que la Virgen lo fue llevando por ese camino, ¿no? sí, Él seguía de María. Y bueno, y no dio su brazo a torcer hasta que se hizo respetar por todos los demás. Claro, y la claro. Marina también era el único que comulgaba. Y Ah, una el vez, único que comulgaba. Ay, qué un lindo. domingo salía una Ay, misa en una casa, y entonces querían que sea una misa rapidito, y si alguien comulgaba demoraba, no sé, 7 minutos más, en vez de sí. 20 minutos. Y un sacerdote le dijo, por favor, no comulgue porque nos van a matar, ¿no? Sí. Tenía esa decisión, que para él eso era muy importante, y bueno, y era coherente. Él vivía lo que creía, sabía que eso le costaba el aprecio de los demás, pero bueno, se fue ganando el aprecio de todos, lo fueron respetando, y al final, dice que al final ya eran un montón que comulgaban. Muchos querían comulgar, pero por respeto humano no se animaban, porque Claro, sabían que no querían jugar al fútbol, y que termine rápido la misa. Entonces como que sí. incomodaba a todos. Pero bueno, y él, Qué él lindo. siempre era coherente con los hechos, no solo con las palabras, sino él plasmaba en los hechos lo que él pensaba, sí. Aunque le costaba algunas represalias, ¿no? Por supuesto, Claro. sí. Muy bien. Y bueno, ¿qué pasa después porque después del tiempo, cuando ya se retira de la Marina, porque toma esta decisión, y cuál es el camino que toma Enrique? Cuando termina la guerra,
perdón. Sí, cuando él se retiró de la Marina. Claro, él ya veía que el ambiente de la Marina como que le quedaba a veces un poco cerrado. Por ejemplo, no pudo estar, tuvo como 5 meses sin ver a su esposa, ¿verdad? Recién casado. Bueno, estaban en medio de la Segunda Guerra Mundial, y él estaba patrullando las costas, porque siempre decían que podía haber una invasión, esas cosas que tenían que hacer, ¿no? Y entonces, eh, el día que terminó la guerra, mandó un telegrama pidiendo la baja, ¿no? Y él tenía una fuerte inclinación por ser misionero, decía, quería evangelizar el mundo del trabajo. Este mundo del trabajo que en esos años era como un boom, que mucha gente se trasladaba, dejaba a sus parientes y se iba a las grandes ciudades, y bueno, y en esos vecindarios no había iglesias, no había parroquias, porque en sus pequeños pueblos todos se conocían, párrocos, todo, entonces era como que se desarraigaban, ¿no? Él le impactaba mucho esa realidad, se puede decir. Y entonces quería como misionar en el mundo del trabajo, y fue y habló con un sacerdote y le dijo, mira, anda a misionar a los de arriba y van a beneficiar más a los de abajo, porque en tu familia, bueno, el bisabuelo de mi mamá bueno, ya estaba muy dividida la parte accionaria, ¿no? Pero habían hecho de tinteros de vidrio, se había hecho una gran fábrica acá en Argentina, y bueno, había muchos accionistas, pero te van a necesitar a vos como alguien que esté en la fábrica, alguien de confianza, y como que tenía algunas posibilidades laborales, así, como más bien directivas. Entonces, él dudaba, pero cuando habló con este sacerdote y le dijo eso, no, tu lugar es donde te está marcando, donde naciste, donde nació tu señora. Si te están pidiendo que vayas a esto, ahí tenés una capacidad, y bueno, podés ser millonario. Y él era como muy dócil, o sea que era muy tosudo, pero con esto de las 3 Ave Marías o de comulgar cuando nadie comulgaba, pero también él era humilde de escuchar lo que él pensaba que era la voluntad de Dios para él. Y bueno, siempre se dejó llevar, se puede decir, yo creo que es por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces estuvo haciendo una pasantía de estudio en una fábrica de vidrio, y después estuvo trabajando ahí en Berazategui hasta que murió, en la pastelería Rigoló. Así que, y ahí justo era el fin de la guerra, y él había consensuado con mi madre, estaba muy linda la acción católica, entonces decidieron hacerse la acción católica, entonces fueron a la parroquia, y después de ahí fue no sé cómo fue, que fue a hablar con un obispo, y el obispo le dijo, los obispos europeos nos están pidiendo comida. De obispos a obispo, del episcopado a episcopado. Él tenía 25 años, era re chico, que tu papá conoce gente, tu suegro conoce gente, ¿por qué no haces como una convocatoria a ver si juntan víveres para mandar? Y empezaron a juntar y empezaron a mandar hasta que Europa se puso bien, porque tenían que reconstruir todos esos campos bombardeados, se puede decir, toda la cadena alimentaria quebrada. Y bueno, y se quedaron como amigos, esta gente que había trabajado para mandar esto. Y ahí se fundó ACTE, que es la actora de esta causa, que es como un desprendimiento de la acción católica para el mundo del trabajo, se puede decir, del mundo empresarial. Así que su vocación fue así, él trabajaba, pero siempre de rato libre tenía y lo dedicaba a esto. Tuvo que sacrificar un poco la vida social, lo que decía mi madre, porque tantas cosas no podía hacer. Entonces dice que a veces la fábrica le decían, bueno, vamos a celebrar, vamos a comer por ahí, y él decía, no, tengo un compromiso previo, el compromiso previo era comer en su casa con sus hijos y su señora. O sea que él manejaba valoraba su tiempo con mucha exactitud, sabía muy bien que no lo podía desaprovechar, tenía esa actitud.
sí. Así que no sé si Sí. te respondo a la pregunta, sí, sí. No, sí, claro que sí, está totalmente claro. Sara, ¿en qué forma Enrique encaminaba a sus 9 hijos por el camino de la fe? ¿Cómo les inculcaba la fe a todos ustedes? Sí, él era más bien como esa vieja, ese viejo dicho que dice que hay que poner una zanahoria delante del burro para que camine y no del látigo para que se apure. Sí, nos alentaba mucho, por ejemplo, cuando era su cumpleaños, eh, yo no sé si a quién se le debe haber ocurrido a él, pero decía que el regalo que más quería era que nos portáramos bien. Entonces cada vez que nos portábamos bien, teníamos que hacer una florcita en una hoja, y era una florcita que se la regalábamos a él. Sí. Ah, qué bonito. Creo y yo me acuerdo que yo sabía cuando me portaba bien y sabía cuando me portaba mal. Era chica, y por Sí, ahí sí. algunas que mi mamá guardó y que me re emocionaron. O sea, como que ponía mucho énfasis en eso de portarse bien, que, que era ayudar, no pelearse, no sé, los chicos siempre están como a veces como molestándose, o ayudando en la mesa, no sé, tantas cositas que los chicos muchas veces tienen pataletas, que son tan normal. O sea que sabíamos que lo que más le agradaba a él era que habláramos bien, lo teníamos bien clarito, ¿no? Y lo que a él le gustaba que habláramos. Así, y después cuando nos portábamos mal, nos daba unos buenos sermones eh, qué sé yo, hasta que reconocíamos que habíamos hecho algo, que Sí. no era, tenía horror a las mentiras, tenía horror a las mentiras, sí, las medias mentiras. No, no, tenés que decir la verdad completa, sí. Ujú. Se tenía bastante paciencia, ¿no? Bastante Claro. paciencia. Porque a veces los Y, padres se apuran y no les interesa estas cosas. obvio. Sí. En esta lectura de las cartas que están realizando con tu hermana, tu sobrina, de pronto es lo que han leído, ¿qué es lo que más te ha impactado hasta el momento? Ay, sí. Me impactó mucho, yo ya soy abuela, ¿no? Pero cómo fue eso de noviazgo, porque a veces la palabra noviazgo como que ahora no se lo valora tanto. Y cómo carta iba, carta venía, cómo se iban poniendo de acuerdo en todo, ¿no? En esto, en lo otro. Y mi papá muy joven, yo creo que tenía 20 años, le escribía a mi mamá: yo planifico mucho, porque son menos como ingenieros los marinos, porque tienen que calcular el viento, el mar, qué sé yo, los tornillos, todo. Y calculo todo y planifico todo, tengo mis horarios, los cumplo, hasta los minutos me fijo, eh, pero no planifico para nada mi vida espiritual, le pone a mi mamá. Ah, Sería muy lindo que hagamos un programa de vida, le pone a mamá, sí. A mamá, ah, qué lindo. un poco a ella le decía: bueno, vos lo que quieras, pero recordá que yo soy Marta, le contesta. Varias veces le dice: acordate que yo soy Marta, porque lo veía él como muy estricto, ¿no? De todo esto, y yo veo que vos sos más bien María, más místico, pero acordate eso, que yo tengo vocación por ser Marta. Entonces, pero ya entonces empiezan, que tardó como, a ver, como 3 años en hacer un programa de vida para los dos, porque Ah, ella quería él quería que ella también. Y entonces claro, discutían cada detalle, ¿no? Cada detalle, sí. Entonces él iba a sí. sacar cosas, no sé, de San Francisco de Sales, tenía una tía que era terciaria franciscana, que en ese momento había muchos laicos que eran así, y, y leyeron en no sé qué reglamento, y mamá decía: no, eso de usar un escapulario grande que me va a incomodar, me va a pinchar. Todavía no, tenían 20, pero
pero realmente estaban decididos a cumplir con ese programa de vida que se hacían para la vida de casado, por supuesto, ¿no? Y se ve el crecimiento, ¿no? O sea, aparte del rosario diario, de ir a misa lo posible, porque como estaba en el barco no tenía muchas misas, hay como un crecimiento espiritual cada vez, y como que él iba sacando de una cosa de un lado, de otro santo, Santo Tomás, de Moro, Santo Tomás de Aquino, iba sacando como plan de vida, como normas de piedad para la vida diaria, ponía para la vida en general, después un examen de conciencia, y se lo mandaba a mamá se lo corregía, iba y volvía, y entonces hasta que, o sea, hay como 10 borradores, y lo llamó bien. peldaños de amor a Dios, porque decía que, que esto había que como que cuidarlo, y así como uno cuida su trabajo, también había que cuidar la vida espiritual, no dejarla así, no improvisar o dejarla para último minuto. Era así como muy metódico. Claro. A mí me reimpresionó eso, la verdad, y sobre todo eso, cómo debatían. En un momento le dice, no sé dónde había sacado a mi papá, que no, que había que ser como un poco desprendido y viajar sin valijas. Sería de algo, claro, los religiosos iban de convento en convento sin valijas. Y Claro. mi mamá me dijo, no, sin valijas imposible. Hasta allá Bueno, tampoco. ya sé que a vos no te gustó tal cosa, le pone él. O sea, él era respetuoso de lo que ella le gustaba o no le gustaba. O sea, estaban decididos a hacer realidad todo eso. Muy lindo, porque yo pienso que eran muy, muy jóvenes, todos esos propósitos que tenían, y bueno, y soy testigo que los vivió y los concretó en su vida cotidiana, sin hacer Claro. nada raro, ¿no? Porque no era nada raro, no se notaba para nada, pero al leerlo me di cuenta que había un gran esfuerzo ahí y una gran decisión, que él quería eso, deseaba eso y lo veía como más importante que cualquier logro de cualquier personaje de toda la historia. Porque, sí. Sara, en muchos titulares de prensa, no solamente de aquí de Argentina, sino a nivel internacional, catalogan a Enrique Chop como tal vez el primer santo empresario argentino. Y están marcando mucho la parte empresarial en él. Entonces, hasta el mismo Papa ha dicho, necesitamos empresarios como Enrique Chop. ¿Qué crees que fue lo que más marcó a nivel empresarial en la vida de Enrique Chop para que hoy en día se le reconozca como ese empresario que podría llegar a ser santo? Sí, varios así del mundo de las empresas, de la administración, dicen como que fue muy adelantado, porque ahora se hablan de las empresas B, se hablan del impacto ambiental, de la responsabilidad social empresaria, de no contaminar a los vecinos, de no contaminar el agua, de no sé. Ahora hay plena conciencia que la empresa está en medio de una comunidad. Y él decía, una empresa es una comunidad de vida, una comunidad de personas. Entonces, no solamente los que trabajan ahí, sino los proveedores, los clientes. Él lo veía como personas unidas con un propósito común, que era esto, bueno, que la empresa tenía un marino me decía, claro, tu papá realmente era un buen marino, porque dice que los marinos de estar flotando en el agua, da una sensación de fragilidad grande, porque uno no siente la misma firmeza que pisar la tierra. Entonces eso psicológicamente parece que impacta hasta, no sé, debe ser hasta en las neuronas, que es una profesión muy antigua, que los apóstoles también eran marinos porque eran pescadores, se podía decir, decía. Sí. Entonces, él tenía muy claro que los marinos llegan a buen puerto o no llegan todos o ninguno, pero no se pueden cortar solos. Todos tienen que esforzarse cada uno en su lugar. Y él un poco decía como que una empresa era como un buque, que siempre hay problemitas en un buque, no se puede decir que en un buque siempre hay problemas, tiene que estar pintando, se oxidan las cosas, y bueno, en una empresa también,
y bueno, y a él le interesaba, y eso, hay testimonios que dicen que él en vez de ir y meterse en una oficina, en no querer hablar con nadie, y sentarse a leer, no, iba recorriendo, se ponía un overol, metía la mano, tenía una cosita para medir el termómetro del calor de los hornos, preguntaba si había problemas, porque siempre hay problemas, hasta en una casa siempre hay algo que se rompe lamentablemente, todo eso. O sea, se interesaba que todo marchara bien, ¿no? Y que, bueno, y andaba muy bien esta fábrica en ese momento. O sea que realmente se podía decir que disfrutaba con todas esas cosas. Ah, y además, cuando algo no andaba bien, hay como testimonios que 3 veces que fue caminando a Luján, y bueno, tenía muchas intenciones, que no era la gran peregrinación que se hace ahora de la gente joven, sino una asociación muy antigua que había de peregrinos a Luján, más de adultos. Y se fue y era porque un motor no andaba, y la máquina no andaba, quedaban afuera 100 personas. Y después volvió y la máquina empezó a andar bien, no sé qué querían hacer. También envases medicinales hacían también, aparte de envases para conservas y todo. Y así que no, él valoraba... Leía también que solía invitar a los sindicalistas a comer a su casa, y que para los sindicalistas eso les parecía algo súper extraño, como un jefe nos puede invitar a su casa, y lo miraban de una forma rara. ¿Esto es así? Sí, sí, porque él decía como bueno, que había como que eran socios, que eran como socios, y en ese momento era algo, no era algo normal, había como una cultura de ser adversarios, toda esa ideología, y bueno, y cuando él lo operaron, se enfermó muy gravemente con cáncer, y bueno, lo operaron, y entonces le hicieron una gran transfusión, hubo mucha gente que fue a darle sangre, entonces cuando volvió a la fábrica, él les dijo, bueno, estamos tan unidos, porque quería eso de la unión, de levantar la misma bandera, estar unidos por los mismos objetivos, y entonces le decía, ahora estamos tan unidos que tenemos la misma sangre, decía, y todos lo entendieron perfecto, que su deseo era que no estar chocando y pateándose y poniéndose tacles, sino que todos empujando para que las cosas salgan bien, se resuelvan los problemas. Tenía eso muy metido de lo que era una empresa. Y un marino me decía, esa es la mentalidad de los marinos, porque si no tienen esa mentalidad, el barco se hunde. O sea que, claro, que tienen esa noción de la unión que se le pone muy fuerte. Y bueno, y eso se puede decir que lo formó para la fábrica, verla así, como una unidad de personas, unidad de objetivos, y decía que era una comunidad de vida. Así que, muy lindo. Y él también siempre se apoyaba mucho en todas esas palabras así del mundo laboral, y decía que la Virgen era como una socia. O sea, que si uno tiene un socio, no, tiene que consultar al socio antes de hacer algún gasto, antes de todo, tiene que tomarse el trabajo de preguntar qué se quiere, qué no se quiere. Y bueno, entonces que siempre él consultaba con su socia, que era la Santísima Virgen, sí. O sea que en todo metía, era todo muy integral en su cabeza, se puede decir. No era, soy católico cuando voy a misa los domingos, no, era todo. Sí. Él veía ahí, y la gente lo percibía, yo creo. Sí. Sara, como hija de una persona que pues posiblemente, y lo más seguro es que será, o sea, ya debe ser santo, pero va a ser reconocido santo oficialmente por la iglesia, ¿qué crees que alcanzar la santidad, qué tan difícil es alcanzar la santidad hoy en día en este mundo en el que vivimos? Y yo creo que es accesible para todos, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que la gente a veces ve la santidad como algo muy bizarro o raro, pero si cada uno es honesto en el mundo, en la situación que está viviendo, y hace las cosas lo mejor posible, y tiene espíritu de servicio, y no es un egocéntrico que está pensando en su propio beneficio nada más, sino que
es, como dicen algunas feministas, un free choice, es una decisión libre que uno tiene que tomar, y por algo se repite en las Sagradas Escrituras eso de que sean santos, de San Pablo a los Hebreos, hay montones de citas que no las recuerdo en especial, pero si lo dicen es porque se puede. Yo creo que está al alcance de todos, pero hay que desearlo y decidirse, valorarlo. Yo Sí. pienso que ahí mi papá lo vio en la biografía que todos podían ser santos, porque no sé, lástima que algunos libros no los nombraba, pero todos, cada uno en su lugar, pueden hacer las cosas bien, y yo creo que la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien. A veces estamos Claro. diciendo, Y pues es la no misión que vale Dios la nos da. pena, no vale la- pero ese poquito, como decías, esta Santa Teresa de Calcuta, será una gota en el océano, hacer las cosas bien, pero esa gota es una gota que hay que ponerla, ¿no? Y eso Claro. depende de cada uno, de la libertad de cada uno. Bueno, no sé. Bueno, así es, Sara. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por todos estos datos tan bonitos que nos dan y que nos empujan más a todas las personas a iniciar ese proceso de santidad al que estamos llamados todos. Quisiera pedirte si tienes algún mensaje para que las personas que vean este programa se unan en oración para que este proceso pues sea lo más corto posible y podamos tener este santo empresario en la iglesia. Sí, sí, la postuladora siempre está escribiendo, recen por la pronta beatificación, porque dice que sin oración estas cosas no caminan, y bueno, y que bueno, que las causas de beatificación son parte de la enseñanza de la iglesia, porque la iglesia tiene las Sagradas Escrituras, todo el magisterio, todos los sacramentos, un montón de cosas, y también tienen estas causas que son miles, ni conocemos la cantidad de causas que hay. Por ejemplo, la postuladora tiene 100 causas a cargo de ella, impresionante, y todas de gente muy distinta, de lugares muy distintos, que hicieron cosas muy distintas, pero bueno, cada uno en su lugar, y están buscando ver, que se cree que han sido santos. O sea que todos podemos ser santos si lo queremos, y estamos Ujú. llamados, y que valorar eso, tener autoestima, es la única vida que tenemos, y la tenemos que usar bien, sí, lo mejor Así es. posible, ya las pavadas. Mi papá decía en la, no sé qué cosa de las bagatelas, una palabra que ahora no se usa, ¿no? O sea, tener autoestima de la propia vida, y que es un tesoro lo que tenemos, que es nuestra propia vida, y bueno, y invertirla en cosas buenas, como es esto de la Claro. santidad, que cada uno sabe en su conciencia qué es lo que le toca hacer, ¿no es cierto? Sí, así que Así es. es un mensaje. Sí. Bueno, Sara, pues muchas gracias. Gracias una vez más por estar aquí en este programa, y a ustedes, queridos amigos, también gracias por seguir este programa. No tengas miedo, no olviden hacer su suscripción, activar la campanita para que de esta forma les lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo programa y que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe siempre. Bueno, Ana Beatriz, muchísimas gracias, hasta pronto, y unidas en la oración, ¿eh? Bueno, gracias.